Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista de la Universidad Católica de Ecuador y quisiéramos tratar sobre esta ley que ha generado tanta polémica, más de opiniones divididas entre diversos constitucionalistas ecuatorianos. Pero quisiéramos, doctor Saidán, iniciar con otro tema que llamó la atención en este fin de semana, una publicación del diario La Jornada de México, la endosa Orlando Pérez. No tenemos certeza total de si se trata del periodista del correísmo Orlando Pérez, ecuatoriano o no, pero en esa publicación se afirma que Ecuador ha entregado las Islas Galápagos, dice el titular. Luego aclara que sería una zona para una instalación de una unidad militar de control antidrogas, fundamentalmente en las Galápagos, pero en todo caso es una información que ha llamado la atención, pues hace pocas semanas el presidente Daniel Noboa recién envió a la Asamblea al Parlamento, a la Asamblea Nacional, una reforma parcial a la Constitución para reformar el artículo que prohíbe la presencia de bases de otros países en territorio ecuatoriano. Esta propuesta de Noboa se encuentra en trámite en la Asamblea. De hecho, no ha sido aún tratado en el Pleno de la Asamblea. Iniciemos con este tema. ¿Es posible realmente lo que afirma Diario La Jornada? Buenos días, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, por el momento están prohibidas las bases militares extranjeras en la Constitución. Puede ser que el texto cambie si es que, obviamente, el pueblo ecuatoriano se pronuncia a favor de permitir la instalación de bases militares extranjeras. Pero hasta que no exista un pronunciamiento popular, ¿sí?, hasta que no exista un agotamiento de todo el trámite, pues definitivamente no se puede hablar todavía de una negociación, de un tratado bilateral de cooperación internacional para el establecimiento de una base militar extranjera, ¿no? Además, yo creo que sí es apresurado, y más viniendo de Orlando Pérez, ¿no?, un actor político que, bueno, se presenta como periodista, pero ya saben que es un actor político muy cercano a la Revolución Ciudadana, así que creo que todavía no hay que dar crédito, aunque puede ser, sí, que haya una negociación informal ante la posibilidad de que se apruebe el cambio constitucional una vez agotado el trámite, ¿no? Porque si es que se lo hace vía reforma parcial, primero tendría que discutirse en la Asamblea Nacional, como ustedes saben, se aprueba en el Pleno de la Asamblea y después pasa a un referendo ratificatorio para que el pueblo ratifique lo aprobado en la Asamblea. En todo caso, de ser cierta esta información, sí hay que recordar que se trata de un patrimonio natural de la humanidad, ¿no? La UNESCO lo declaró al archipiélago de Galápagos como un patrimonio natural de la humanidad en 1978. Entonces, sí habría que tener en cuenta eso. Por otro lado, también no sería la primera vez, ¿no? Porque en 1941, me parece que es hasta 1946, habría funcionado una base militar, ¿no?, en Baltra, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, justamente para contrarrestar las acciones de Japón. Entonces, habría que ver confirmar si esta información es cierta. Yo creo que por ahora difícilmente las autoridades van a confirmarlo. Dentro de esta información también se afirma que una sesión del Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos se habría aprobado sin consulta a la comunidad. Señala un proyecto de ordenanza provincial donde se entrega la potestad a Washington de ingresar a la Reserva Marina de Galápagos con buques militares, bases, es lo que señala literalmente la información. También vendría la pregunta: ¿tiene atribuciones, tiene competencias del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para tomar una decisión de este tipo? Bueno, es un nivel de gobierno especial, ¿no?, el que rige en Galápagos. Sin embargo, no tienen tanta autonomía al punto de llegar a permitir como gobierno local el establecimiento de una base militar extranjera. Entonces, habría igualmente que confirmar esa información, ¿no? Desconozco detalles de esa información, habría que corroborar, porque muchas veces circula en redes sociales, en medios como estos,
información que no siempre está debidamente respaldada, ¿no? En todo caso, si es que se diera, habría que reconocer que, claro, la importancia estratégica de las Islas Galápagos es significativa, ¿no? Es indudable. Inclusive, esto se da por la construcción del Canal de Panamá en 1914, ¿no? El archipiélago de Galápagos se convirtió justamente en un punto de reabastecimiento, por decirlo de alguna manera, para los barcos de transporte de carga transoceánicos. Entonces, por esa razón, seguramente puede ser de interés por la ubicación geográfica en las Islas Galápagos. Ahora, En todo doctor caso, hay relatos. Doctor Saidán, muy buenos días. Ecuador y Estados Unidos han firmado en los últimos tiempos varios acuerdos de cooperación con inversiones de varios millones de dólares. En estos acuerdos de cooperación para seguridad, ¿cuáles serían los límites de la presencia de las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, etcétera, de los Estados Unidos en Ecuador? Porque hablamos de la no posibilidad de una instalación militar, de una base militar, pero podría haber otras opciones, otras alternativas que podrían permitir la presencia de personal norteamericano. Sí, efectivamente, Rosana, pueden por ahora negociarse instrumentos internacionales de cooperación. De hecho, los negoció, los firmó Guillermo Lasso, firmó 2 acuerdos internacionales de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, que implicaba el despliegue inclusive de personal militar de los Estados Unidos. Eso es posible por ahora. El establecimiento de bases militares extranjeras puede ser posible si es que se aprueba esa reforma parcial a la Constitución. Y en todo caso, tanto el equipamiento, el personal militar de Estados Unidos o de cualquier otro estado que se instale en una base militar extranjera, si es que se aprueba la reforma parcial, deben ser absolutamente controles rigurosos los que se les aplique, deben estar sometidos a controles ambientales, sobre todo, sumamente rigurosos, para no provocar daños en las islas, ¿no? Que, como ustedes saben, han sido declaradas, como decía, Patrimonio Natural de la Humanidad y requieren cuidados especiales. Entonces, si es que se llega a dar la firma de ese instrumento internacional, pues hay que ser muy cuidadosos en la negociación de los términos de ese instrumento internacional. Bien, vayamos, doctor Saidán, al otro tema para el cual habíamos concertado esta entrevista, el de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, ley antipillos, como lo ha llamado el gobierno. ¿Por qué ha generado tanta polémica? Hay una división entre constitucionalistas, abogados, especialistas en derecho constitucional en Ecuador sobre este tema. Unos consideran que la Asamblea tiene la razón, otros que el presidente de la República. ¿Es la ley ecuatoriana, la Constitución, tan ambigua, deja tanto espacio para la interpretación en este tema? Bueno, la confusión la han generado ciertos colegas, ¿sí? Ciertos colegas que no han leído de manera completa e integral la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo, la verdad, no veo confusión, no entiendo por qué la confusión al interpretar la Ley de la Función Legislativa y la Constitución. ¿Por qué le digo esto, Gustavo? Porque si usted revisa el artículo 137 de la Constitución, es clarísimo, dice: el procedimiento de discusión de un proyecto de ley será sometido a 2 debates. Es decir, el doble debate está exigido por la Constitución, es un mandato constitucional, y en eso creo que coincidimos todos los constitucionalistas, ¿sí? Sin embargo, me llamó la atención a mí que desde el 2009 la Ley de la Función Legislativa contemple la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate, ¿sí? Hay la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate según el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa. Algunos colegas recién se enteran que existe esta posibilidad, después de que desde el 2014 al 2024 hemos tenido 51 proyectos que se han archivado en primer debate, ¿sí? Me llama la atención a mí que recién se den cuenta los colegas de que existe esa disposición que permite el archivo en primer debate. Y claro, si ustedes revisan
ese artículo, al permitir el archivo en primer debate, está impidiendo el segundo debate, incumpliendo lo que dice la Constitución. Pero no es tan fácil como lo plantea, por ejemplo, José Chalco. José Chalco dice, no, pues aplicamos el artículo 425 de la supremacía constitucional y resuelto el problema. No es tan sencillo, por una razón. ¿A quién le corresponde declarar las inconstitucionalidades de artículos de la ley de la función legislativa? A la Corte Constitucional. Tenemos un control concentrado. Y ese control concentrado exige que solamente la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de un artículo de las leyes, de los códigos, de cualquier acto normativo. Y si en este caso todavía no ha sido declarado inconstitucional, se presume constitucional, está en vigencia y puede ser aplicado por los asambleístas. De hecho, el asambleísta Peñafiel, amparado en ese artículo, mocionó el archivo, obtuvo el respaldo de 84 legisladores, se aprobó la resolución. Y lo que sí estuvo incorrecto es que la Asamblea haya mandado a publicar una resolución de archivo. Absurdo. Se mandan a publicar las leyes para que la ciudadanía las conozca, ¿no es cierto? Para que se difunda, se cumpla con el principio de publicidad. Absurdo que la Asamblea Nacional haya mandado a publicar una resolución de archivo. Nunca se lo ha hecho. Sin embargo, creo que obró correctamente la Asamblea y el presidente de la República se equivocó al convertir su proyecto de ley de urgencia económica en un decreto ley, diciendo que supuestamente hay silencio, falta de pronunciamiento de la Asamblea, cuando ustedes saben que se aprobó una resolución de negativa y archivo. Ahora, los mismos constitucionalistas, entre ellos la persona que usted ha nombrado, en general dicen que no hay antecedentes en este tema, que efectivamente algunas leyes han sido archivadas, muchas leyes han sido archivadas luego de un primer debate, pero que estas no han sido leyes con la calidad de la que ha enviado el presidente de la República de económica urgente. Bueno, hay que revisar también el artículo 140 de la Constitución, pero leerlo completo, pues. El problema el constitucionalista nombrado y de otros constitucionalistas es que no leen completo el artículo 140, ¿sí? El artículo 140 señala claramente que el trámite para la discusión, aprobación de los proyectos de ley de urgencia económica es del ordinario, salvo los plazos, ¿sí? Salvo los plazos. Es decir, ¿qué es lo que ustedes tienen en la ley de la función legislativa? Prácticamente un proceso único de formación de la ley, un único procedimiento de formación de la ley que rige para los proyectos ordinarios, por llamarlos de alguna manera, y proyectos de urgencia económica por otro lado. Entonces, siguen el mismo trámite. La única diferencia es que se acortan los plazos. Más o menos toma 6 meses la discusión, aprobación de un proyecto de ley ordinario. ¿Cuánto toma la discusión de un proyecto de ley de urgencia económica? Tan solo 30 días. Y si es que en 30 días la Asamblea no aprueba, no modifica, no rechaza un proyecto de ley, ante esa falta de pronunciamiento, que es la condición previa, se puede mandar a publicar en el registro oficial el decreto ley, siempre y cuando ese decreto ley enviado al registro oficial esté acompañado de una certificación. Igualmente me llamó la atención que en este caso el presidente de la República no haya remitido la certificación. ¿Por qué razón? Porque el día lunes de la semana anterior, justamente hace una semana, el presidente de la República ingresó la solicitud a la Secretaría General de la Asamblea para que certifique si es que se había dado o no el segundo debate. No esperó ni siquiera un día. A las pocas horas ya envió al registro oficial, sin la certificación, sin la respuesta de la Asamblea, el decreto ley para que se publique. Entiendo yo que el apresuramiento del gobierno es porque saben que hasta el 31 de diciembre se tendría que implementar este decreto para que rija el próximo año el incremento de la tarifa del impuesto, porque no se trata tampoco de un nuevo impuesto, es el incremento de una tarifa de un impuesto que tenía el 1% y ahora podría llegar al 5%. Y eso también es importante, Gustavo y Rosana, aclararle a la ciudadanía, porque mucha gente está confundida por los actores políticos justamente, o por ciertos colegas que no se refieren con precisión a estos temas. ¿Qué es lo que dice este decreto ley? Que se va a incrementar un impuesto al consumo que
ya se viene cobrando hace 25 años. No es un impuesto nuevo, es un impuesto que tiene 25 años. Data de finales de los 90 más o menos. Y nació como un impuesto para contar con un fondo para mejorar la vialidad de la provincia de Loja, ¿sí? No lo paga el vendedor, curiosamente, sino el comprador, según el decreto ley, pero prácticamente lo que se trata es de incrementar la tarifa de un impuesto que ya existía anteriormente. Entonces hay que informar a la ciudadanía adecuadamente sobre los procedimientos y sobre el contenido del decreto ley para que esté clara en lo que está rigiendo actualmente, y también se presume constitucional, es lo que también nos dicen los constitucionalistas que discrepan con nuestra posición. Así como yo defiendo la presunción de constitucionalidad del artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, también defiendo la presunción de constitucionalidad del decreto ley. Mientras no sea declarado inconstitucional por la Corte, ese decreto ley está en vigencia y hay que acatarlo. Ahora, doctor Saidán, en caso de que la Corte Constitucional dictamine que efectivamente ha habido una inconstitucionalidad al no pasar por los dos debates de esta ley y haber sido archivada y negada, es decir, le da la razón al presidente de la República con la publicación, ¿esto tendría efecto en otras normas jurídicas que han recibido el mismo tratamiento, es decir, que no pasaron por los dos debates y que fueron negadas y archivadas en un solo debate, o no? Pero probablemente, como dicen, la ley no es retroactiva, pero tendría ya efecto a futuro. Solo regiría para este decreto ley en particular, estimada Rosana. No tendría repercusión, efectos extensivos hacia otros proyectos de ley que se han archivado de la misma manera. De hecho, hay que mencionar lo siguiente: es el primer proyecto de decreto ley, el primer proyecto de ley de urgencia económica que se archiva en primer debate. Es el primer proyecto de ley de urgencia económica que se archiva en primer debate. Han corrido esa suerte otros proyectos de ley ordinarios que se han archivado en la Asamblea, inclusive con los votos de ADN, ¿no? A mí también me produce un poco de preocupación que no recuerden ciertos actores políticos la posición que asumieron en los debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. En todo caso, la Corte Constitucional podrá, digamos, expedir sentencias con distintos efectos. Una de las posibilidades es que rija para lo venidero, disponga que rija a futuro, ¿sí? Inmediatamente una vez expedida la sentencia de la Corte Constitucional. Otra opción es que tenga efectos diferidos, como fue el caso del famoso impuesto verde, que fue declarado inconstitucional porque se declaró inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental. Como ustedes recordarán, esto data del 2012, y en el 2022 apenas se declaró inconstitucional, pero con efectos diferidos, es decir, no rige inmediatamente una vez expedida la sentencia, sino un tiempo después. De hecho, me parece que se puede recaudar ese impuesto hasta finales de este año, y el próximo año no se podría cobrar ese impuesto. La Corte Constitucional debería resolver esta demanda de inconstitucionalidad inmediatamente para que haya certeza, para que se sepa si es que se puede cobrar este impuesto en el 2025, y exclusivamente se podría pronunciar sobre este decreto ley sin hacer extensivos sus efectos a otros cuerpos normativos. Usted señalaba, doctor Saidán, de que excepto por el plazo, la ley no establece otras diferencias entre el tratamiento legislativo de un proyecto, llamémoslo regular, a uno económico urgente. Exactamente, Gustavo. Y la precisión también que realizo es la siguiente, ¿sí? Si ustedes revisan el artículo 59 de la Ley de la Función Legislativa, ahí está regulado qué hacer en la comisión especializada permanente de la Asamblea en el primer debate. Hay un vacío en la Ley de la Función Legislativa, no dice absolutamente nada la ley sobre qué hacer en el Pleno, en el primer debate de un proyecto de ley de urgencia económica. Ante el vacío, ¿qué se aplica? El trámite ordinario, lo dice la Constitución. Aplico el trámite ordinario, el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, que faculta a los asambleístas a archivar el proyecto de ley en primer debate, ¿sí? El artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa no puede ser leído aisladamente. Muchos colegas solo se
enfocan en ese artículo que establece la posibilidad de archivar también en segundo debate los proyectos de ley de urgencia económica. Pero no hay que olvidarnos de leer artículos atrás. Artículos atrás tienen la posibilidad de hacerlo en primer debate. Así que la ley de la función legislativa, en definitiva, permite archivar proyectos de ley en primer debate, según el artículo 60, y en segundo debate, según el artículo 62. Eso es todo, estimado Gustavo, y creo yo que la confusión que han generado algunos colegas sí es repudiable, porque me parece que hay claridad en la ley de la función legislativa esta presunción de constitucionalidad que consta en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica de Garantías está también vigente desde varios años y no entiendo por qué razón no la incluyen en el análisis algunos colegas que están favoreciendo con su opinión al gobierno y entrando en este juego político y confundiendo a la ciudadanía. Hay otro tema más que les hemos escuchado a estos colegas a los cuales usted se refiere mencionar como antecedentes. Ellos esgrimen de que la Corte Constitucional sentó jurisprudencia sobre estos temas cuando dirimió sobre otra polémica que se generó con decretos relacionados con la muerte cruzada. Si podría aclararnos también este tema. Claro, el dictamen que cita el colega y que ha sido replicado por otros colegas a partir de esa entrevista que él ofreció a un medio de comunicación, primero trata de otro tipo de decreto ley, ¿sí? Hay que aclararle a la ciudadanía que hay dos circunstancias en las que se puede expedir un decreto ley de urgencia económica. La primera circunstancia es en caso de que el presidente de la República disuelva la Asamblea, como lo hizo el expresidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Sí? Aplica la muerte cruzada, no tiene el presidente de la República asamblea donde presentar el proyecto de ley de urgencia económica y obviamente ¿qué tiene que hacer? Enviar ese proyecto de ley a la Corte Constitucional para que revise su constitucionalidad. Antes de que entre en vigencia, la Corte tiene que revisarlo porque no hay la posibilidad de discutir en una asamblea que está disuelta. Esa es la primera circunstancia. Sobre esa primera circunstancia se pronunció la Asamblea. Entonces, no confundamos, ¿sí? Los dos tipos de decretos leyes de urgencia económica. El otro caso es el que se ha dado justamente con esta coyuntura del proyecto de ley de urgencia económica Antipidos, así denominado por el presidente de la República. En ese caso, sí, se exige como condición previa a la promulgación del decreto ley que no exista pronunciamiento por parte de la Asamblea. ¿Sí? Que la Asamblea reciba el proyecto de ley de urgencia económica por parte del presidente, no lo trate en un mes, no se pronuncie ni favorablemente, ni rechazando el proyecto, ni modificándolo en un mes, y ante esa posibilidad, él tiene la potestad de mandarlo a publicar en el registro oficial. Pero en este caso ya se cumplió, digamos, se agotó el trámite cuando la Asamblea se pronunció en primer debate por la negativa de archivo. Cuando la Asamblea se pronunció de esa manera, agotó el procedimiento legislativo y el presidente estaba impedido de mandarlo a publicar al registro oficial. Hay que aclarar eso porque veo yo que, primero, no se explica correctamente, ¿no? El procedimiento legislativo efectivamente contempla un doble debate, lo dice la Constitución, lo reafirma la ley de la función legislativa. Pero hay que recordar cuáles son las excepciones. Pues las excepciones para un doble debate, según la ley de la función legislativa, es cuando el Pleno de la Asamblea toma la decisión de archivar un proyecto de ley. Entonces, no hay que confundirle a la ciudadanía leyendo de manera incompleta los dictámenes de la Corte y sobre todo trayendo acá al análisis un dictamen de la Corte que tiene que ver con otro decreto ley y con el procedimiento normal que se sigue para la formación de la ley, que obviamente está sujeta a ciertas excepciones que se han dado durante más de 50 ocasiones, 51 para ser más precisos, el propio secretario de la Asamblea lo ha corroborado, en que se han archivado proyectos de ley y yo no he escuchado un análisis similar en el tratamiento de otros proyectos de ley. Me da más la atención, insisto, es la primera vez que se trata de un proyecto de ley de urgencia económica, pero en varias ocasiones no se ha dado ese segundo debate en proyectos de ley ordinarios y nadie ha dicho nada. Entonces me llama la atención que ahora se hayan dado cuenta de este artículo 60 de la ley de la función legislativa que está vigente hace más de una década.
llegando quizá a conclusiones sobre este tema, doctor Saidán, en varias ocasiones por sentencias o fallos de la Corte Constitucional se ha criticado a este organismo, se ha dicho que toma decisiones con carga política. Ahora estaría dándose la situación de que constitucionalistas, algunos de ellos entre comillas, estarían realizando más allá de un análisis, llevando adelante un discurso que conlleva fines políticos antes que interpretativos. La responsabilidad con la que tenemos que orientar a la opinión pública es muy grande, estimado Gustavo, ¿sí? No tenemos que tomar partido por ninguno de los actores políticos, ¿sí? No tenemos que entrar en el juego político, y la responsabilidad con la que tenemos que emitir opinión sustentada en la Constitución y en la ley orgánica es con mucha rigurosidad. No caigamos en esta interpretación antojadiza que les caracteriza a los actores políticos, que acomodan a conveniencia sus interpretaciones, ¿sí? Nosotros, como abogados, especialmente vinculados a la academia, tenemos la responsabilidad de guiar a la ciudadanía, no confundir a la ciudadanía y no favorecer con nuestra opinión a determinado actor político. Si en este caso yo asumo esta posición, es porque he revisado la Constitución, he revisado la ley de la función legislativa, tengo una publicación sobre el procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador y, en definitiva, trato de ser objetivo en mis apreciaciones. De hecho, yo creo que se equivocó la Asamblea al mandar a publicar la resolución de archivo. Se equivocó el presidente de la República al mandar a publicar el decreto ley sin la certificación. Y adicionalmente, yo le diría que se equivocó la Asamblea Nacional al regular de manera inconstitucional el procedimiento legislativo, permitiendo este archivo en primer debate, impidiendo ese segundo debate, contrariando lo que dice la Constitución. Pero ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni ningún actor político tiene la capacidad de declarar inconstitucionalidades. Si es que encontraron esta inconstitucionalidad, vayan a la Corte, presenten la demanda de inconstitucionalidad. Yo, de hecho, les exhorto a mis colegas que están preocupados por la vigencia del artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, vayan a la Corte, demanden la inconstitucionalidad y esperen un pronunciamiento de la Corte, que es la que tiene la opinión dirimente, quien tiene la última palabra en este y otros asuntos, porque es la máxima instancia de interpretación, la máxima instancia de control de constitucionalidad en el Ecuador. No nos corresponde ni a nosotros, ni al presidente, ni a la Asamblea declarar inconstitucionalidades o decir que inapliquen ciertos preceptos legales que están en vigencia. El pequeño detalle aquí es que no se dan cuenta que no existe la posibilidad de inaplicar un artículo infraconstitucional, que está por debajo de la Constitución. Una cosa es la aplicación de la Constitución, otra cosa es la inaplicación. No se pueden inaplicar disposiciones del ordenamiento jurídico y hay que esperar siempre un pronunciamiento de la Corte para tener claro si es que hay una contradicción, que yo sí veo hay entre la ley de la función legislativa y la Constitución. Pero a quien le corresponde resolver es exclusivamente a nuestra Corte Constitucional, estimado Gustavo. Y un detalle adicional. Si ustedes observan el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa, efectivamente regula el segundo debate de la ley el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional, ¿sí? En este caso puntual se habla de los proyectos de ley de urgencia económica. Los proyectos de ley de urgencia económica sí están regulados en segundo debate en ese artículo. Sin embargo, van a ver que la única diferencia es en cuanto a tiempos. Es mucho más breve, es abreviado el trámite de estos proyectos de ley y no hay ninguna otra diferencia con los proyectos de ley ordinarios. Esa es la situación, objetivamente hablando, desde el punto de vista del derecho. Doctor Saidán, la Asamblea le ha pedido a la Corte Constitucional también que deje, digamos, un stand-by, que suspenda la vigencia de esta ley hasta que no haya un dictamen y una resolución definitiva. ¿Puede hacer esto la Corte? Sí, efectivamente el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías establece los requisitos de una demanda de inconstitucionalidad, dentro de los cuales se puede pedir la suspensión provisional del acto normativo impugnado. Es decir, la Corte sí podría dictar como una medida cautelar
la suspensión de los efectos jurídicos de ese acto normativo. Lo hizo con el acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa sobre el uso de la fuerza. Fue suspendido, fueron suspendidos los efectos jurídicos de ese acuerdo ministerial. ¿En qué plazos tiene que actuar la Corte ante este caso? Entendemos que recién se decidió el viernes, no sabemos si la Asamblea ha puesto ya en manos de la Corte Constitucional esta acción de inconstitucionalidad, pero en todo caso, ¿cuáles serían plazos y términos para resolver este tema? No existe, bueno, existe un año para demandar la inconstitucionalidad por la forma. La inconstitucionalidad por la forma se puede demandar en un año, pero plazo para que la Corte resuelva no lo tiene. Y en este caso, lo que sí se le pediría a la Corte es que se pronuncie en este mismo año, en estos últimos días de diciembre, sobre la medida cautelar conjunta, es decir, sobre la suspensión que seguramente solicitará la Asamblea Nacional de ese decreto ley. Y esa suspensión regiría mientras se pronuncia la Corte a través de sentencia, es decir, regiría la suspensión hasta que la Corte revise la constitucionalidad de ese decreto ley y expide una sentencia. Expide la sentencia y automáticamente ya queda insubsistente la medida cautelar. Es decir, es temporal la duración de esta suspensión y esa medida cautelar tendría que ser reemplazada posteriormente por una sentencia que ya sería definitiva. En todo caso, la Corte Constitucional dirimirá sobre este tema y declarará constitucional o no el trámite que ha hecho el Ejecutivo o el que ha hecho el Legislativo. Cualquiera que sea el resultado final, doctor Saidán, por supuesto, con las dos cuerdas, con las dos posibilidades o disyuntivas que se abren, ¿cuál sería el futuro de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos? Bueno, los efectos que puede dar a su sentencia la Corte son variados, ¿no? Son tres en particular. Puede regir para lo venidero a partir de la publicación de la sentencia, puede regir a futuro con efecto diferido o puede tener efecto retroactivo. En el caso del efecto retroactivo de una reforma tributaria, sí habría un inconveniente, ¿no? Porque habría la obligación de, por ejemplo, devolver a los contribuyentes que han pagado el impuesto, ¿no? O al menos con esa tarifa. Y generalmente la Corte no dicta una sentencia con efecto retroactivo cuando está de por medio de una reforma tributaria, porque se complica la situación de las arcas fiscales, ¿no? Ustedes comprenderán lo que sucede cuando se ordena que el Servicio de Rentas Internas proceda a la devolución de lo pagado por los contribuyentes. Entonces, lo más seguro es que rija a futuro, ¿sí? Inmediatamente después de expedida la sentencia o con un efecto diferido, como sucedió hace poco en el 2022 con el famoso impuesto verde. La única inquietud que yo tengo es con respecto a si la Corte le va a dar prioridad al tratamiento de este asunto. Generalmente no les da prioridad a los asuntos tributarios la Corte Constitucional y se pronuncia después de un buen tiempo cuando ya se ha pagado, por ejemplo, en este caso el impuesto. Y otra precisión también que debo hacer, porque también se está desinformando, le escuchaba al doctor Chalco, y me refiero al doctor Chalco porque la opinión del doctor Chalco parece que tiene bastante peso, porque les veo replicando a algunos colegas esa opinión que no tiene sustento. Le señalo al doctor Chalco que no es tan fácil como que en la Asamblea Nacional se derogue el decreto ley, ¿sí? La iniciativa legislativa sobre temas de impuestos es exclusiva del presidente de la República. El único que puede proponer la supresión de ese impuesto, la modificación de ese impuesto es el propio presidente de la República. Por lo tanto, no es correcto lo que él señala en una columna de opinión publicada en un medio de comunicación de Cuenca, en el que señala que, entonces, si la Asamblea no está de acuerdo con este decreto ley, muy fácil, que lo derogue. No es tan fácil porque requiere iniciativa legislativa exclusiva del propio presidente de la República. No lo puede proponer un asambleísta. Eso lo dice claramente el artículo 135 de la Constitución. Una pregunta final, doctor Saidán. Se ha comentado también mucho de que hay aspectos positivos en ese cuerpo legal que intenta convertirlo en ley
el Ejecutivo con el fin fundamental de prevenir el lavado de activos. En el momento en que estamos ya se ha pasado un punto de no retorno. Con esto quiero preguntarle, ¿ya no puede el Ejecutivo reformar esa ley para volver a presentarla a la Asamblea? Bueno, en este caso, Gustavo, efectivamente contiene aspectos positivos. Hay que reconocer que el decreto ley, por ejemplo, contempla mayores controles en cuanto a los clubes deportivos. Como ustedes saben, se lava dinero a través del fútbol. Es indudable que los equipos de fútbol manejan grandes cantidades de dinero provenientes de la venta de jugadores, patrocinadores, de entradas a los estadios y finalmente también los derechos de televisión. Y ustedes van a ver una problemática que es muy usual, ¿no? Los patrocinios ficticios, por ejemplo, se han dado. También se ha dado una compra de clubes de fútbol pequeños y quienes lavan el dinero han invertido o han comprado equipos pequeños para utilizarlos como una mera fachada. También se ha dado una venta de entradas donde se inflan ciertos precios. Hay, en definitiva, una actividad ilícita en la actividad deportiva, especialmente en el fútbol. Sin embargo, creo yo que ahora vamos a tener mayores controles. La Superintendencia de Compañías va a tener la posibilidad de controlar más de estos clubes deportivos que van a cambiar de modalidad societaria. Ahora serán sociedades anónimas con la vigencia de este decreto ley. Me parece positivo que además de la UAFE pueda intervenir en el control la Superintendencia de Compañías. Y en cuanto a la UAFE, sí me preocupa un asunto, que vuelva a ser nombrado el director de la UAFE por parte del presidente de la República, un nombramiento político, cuando debería ser un nombramiento más técnico, ¿no? En el que no intervenga ni la Asamblea ni el presidente de la República. En todo caso, la UAFE va a salir fortalecida con este decreto ley porque va a tener la posibilidad de pedirle al juez que dicte medidas cautelares ante actividades sospechosas, ¿sí? En este caso, José Julio Neira, inclusive el principal de la UAFE, ha aclarado que esta será una potestad que tenga la UAFE solicitar al juez medidas cautelares. Me preocupa un poco que sea ante actividades sospechosas, mucha discrecionalidad en la calificación de esa actividad que puede derivar, como ustedes saben, en este país, en este o en cualquier otro gobierno, en un instrumento de persecución política. No hay que pensar solamente a corto plazo, hay que pensar quién vendrá después, en el siguiente periodo de gobierno. Me parece demasiado peligroso que se le dé esa potestad al director de la UAFE de solicitar al juez esta medida cautelar ante una sola sospecha. Bien, le agradecemos mucho, doctor Saidán. Sin duda es muy valiosa su opinión, aclara un tema tan complejo de entender para el común de los ecuatorianos, y es la función, como usted ha señalado, que tienen líderes de opinión, igual que los medios de comunicación, ese acercamiento permanente hacia la verdad. Gracias por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias, estimados Gustavo y Rosana. Siempre un gusto dialogar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán, experto constitucionalista.